La mayoría de la gente no entiende lo que significa tener mentalidad de crack. Piensan que se trata de talento, de suerte, de estar en el lugar correcto, en el momento justo. Pero no. Ser un crack no tiene nada que ver con talento. Tiene que ver con mentalidad. Tiene que ver con una forma de pensar, de vivir, de levantarte, de sufrir y de resistir cuando otros ya tiraron la toalla. Tener mentalidad de crack es convertirte en alguien que no solo soporta la presión, sino que la busca. Es alguien que se siente más cómodo en el caos que en la calma, que rinde mejor bajo fuego que en la sombra. ¿Quieres saber qué distingue a un crack del resto? Que mientras los demás buscan motivación, él busca resultados. Mientras otros se quejan del cansancio, él entrena con el cansancio encima. Mientras otros necesitan aprobación, él solo necesita propósito. Porque un crack no vive para ser admirado, vive para ser efectivo. No busca que lo aplaudan, busca que lo respeten. No necesita mostrar su trabajo, porque su trabajo habla por él. Pero esa mentalidad no se compra, no se hereda, no se aprende en un libro, se forja. Se forja cuando la vida te golpea una y otra vez y tú decides no rendirte. Se forja cuando te levantas a las 5 de la mañana mientras el resto duerme. Se forja cuando entrenas sin ganas, cuando estudias sin motivación, cuando sigues avanzando aunque no veas resultados. Es ahí, en esa repetición silenciosa, donde nace el crack. Un crack no necesita que lo vean, necesita que lo desafíen, necesita presión, necesita incomodidad, porque entiende que el dolor no es enemigo, es maestro. Cada fracaso, cada tropiezo, cada rechazo lo entrena. El crack no llora por las dificultades, las agradece, porque sabe que sin ellas no hay crecimiento, no hay evolución, no hay respeto. Mientras otros piden caminos fáciles, él pide obstáculos, porque un crack no busca comodidad, busca dominio. Mira, la mentalidad de crack se resume en una frase: hazlo aunque duela, aunque cueste, aunque nadie te lo reconozca. Hazlo porque sabes que lo que haces hoy te separa del promedio. El crack no necesita premios para sentir valor. Su valor nace del trabajo bien hecho, del progreso invisible, del respeto propio que viene cuando sabes que diste todo. ¿Sabes qué diferencia a un crack de un soñador? Que el soñador habla de lo que hará. El crack ya lo está haciendo. El soñador espera el momento perfecto. El crack lo crea. El soñador se detiene cuando fracasa. El crack analiza, se limpia el polvo y vuelve más peligroso. Porque para un crack, fallar no es perder, fallar es parte del proceso. Y es que el crack no tiene miedo de repetir, de practicar, de pulir 1000 veces lo mismo hasta que salga perfecto. Mientras otros se aburren, él se obsesiona. Donde otros se frustran, él se concentra. Donde otros buscan gratificación inmediata, él busca maestría. El crack entiende que no todo el mundo está dispuesto a ser él, y eso está bien. Porque lo que hace grande a un crack es precisamente eso, que hace lo que casi nadie está dispuesto a hacer. Cuando un crack falla, no se derrumba, se ajusta, analiza, vuelve a la batalla. No dice no puedo, dice todavía no lo domino, porque su mente está programada para avanzar, no para rendirse. Y esa mentalidad es un arma, porque cuando otros se rinden, él sigue. Cuando otros lloran, él piensa. Cuando otros paran, él acelera. Esa es la diferencia. El crack vive con un sentido de urgencia constante. Sabe que el tiempo no se repite, que cada día sin acción es un día perdido. Por eso no desperdicia energía en cosas inútiles. No habla de lo que hará, actúa. No se justifica, ejecuta, no se distrae con lo que no suma, porque su visión es clara, su misión es sagrada, y eso lo convierte en alguien temido, porque un hombre con propósito es imparable. El crack no tiene tiempo para la autocompasión. Si pierde, asume. Si falla, aprende. Si sufre, lo transforma en energía. No busca consuelo, busca progreso. Porque el consuelo te calma, pero el progreso te cambia. Y él no vino aquí a calmarse, vino a cambiar su vida, su historia, su destino. Y te lo digo claro, el crack no nace, se construye. Cada gota de sudor, cada hora de trabajo, cada decisión difícil lo moldea. No tiene una genética especial, tiene una mentalidad inquebrantable. Y si tú quieres tener esa mentalidad, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. No hay otro camino. Tienes que dominar tu mente antes de dominar cualquier otra cosa. Porque el crack no vence a los demás, se vence a sí mismo.
¿Quieres tener mentalidad de crack? Aprende a estar solo. Aprende a trabajar cuando nadie te aplaude. Aprende a decir no cuando todos dicen sí. Aprende a soportar el silencio, el cansancio, la duda. Aprende a confiar en ti incluso cuando el mundo entero no lo haga. Porque esa es la esencia del crack. No depende de las circunstancias, las crea. No espera oportunidades, las fabrica. No busca motivación, la reemplaza con disciplina. Mientras la mayoría vive esclava de sus emociones, el crack vive guiado por su propósito. No actúa según cómo se siente, actúa según lo que debe hacer, y eso lo hace invencible, porque los sentimientos cambian, pero la misión no. La gente común se mueve por lo que le gusta, el crack se mueve por lo que lo hace crecer. Ser un crack no es ser perfecto, es ser consistente, es ser el que sigue ahí cuando todos los demás se fueron, es ser el que da la cara cuando nadie quiere hacerlo, es ser el que asume la responsabilidad, incluso cuando no es su culpa, porque entiende que el control total sobre su vida solo existe cuando dejas de culpar al mundo. Mira a los grandes, a los verdaderos cracks: Michael Jordan, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, Messi, Novak Djokovic. Ninguno de ellos llegó por suerte. Todos llegaron porque hicieron del sacrificio un hábito, del dolor un aliado, del trabajo su identidad. Ellos no esperaban ser motivados, se motivaban con los resultados. Cada entrenamiento era guerra, cada día era una batalla mental contra la mediocridad. Esa es la fórmula, no hay magia, no hay atajos. El crack se entrena cuando está cansado, estudia cuando los demás descansan, trabaja cuando otros se distraen, no porque sea masoquista, sino porque entiende que cada segundo invertido en su visión lo acerca a la excelencia. Y la excelencia no se improvisa, se entrena. Por eso el crack no necesita decir que es un crack, se nota, se siente, se respira en su presencia, porque su mente irradia seguridad, disciplina, enfoque. Donde otros dudan, él decide. Donde otros se quejan, él actúa. Donde otros buscan excusas, él busca resultados. Y no lo hace una vez, lo hace todos los días. Porque eso es lo que separa al crack del resto, la constancia. No su talento, no su suerte, sino su capacidad de mantenerse firme cuando todos los demás se cansan. Porque cualquiera puede ser intenso por una semana, pero pocos pueden ser disciplinados por años. Y esa es la clave. La mentalidad de crack no busca momentos de gloria, busca una vida de propósito. Así que grábalo bien. Un crack no se rinde, no se distrae, no se justifica. Un crack observa, aprende y ejecuta. Es estratega, es paciente, es letal. No grita, no presume, no pierde el tiempo demostrando. Su éxito lo demuestra por él. Y cuando llega, no sorprende a nadie, porque todos sabían que era cuestión de tiempo. Un crack no se forma en un día, no nace siendo imparable, no despierta con la mentalidad de hierro y fuego que lo lleva a ganar. Se forja, se construye, se pule con dolor, con fracasos, con decepciones, con noches de insomnio y madrugadas de trabajo. Ser un crack no tiene nada que ver con suerte, talento o destino. Tiene que ver con carácter, con la capacidad de soportar la presión, de mantenerse firme cuando todo se viene abajo, de avanzar cuando el resto retrocede. ¿Quieres tener mentalidad de crack? Entonces empieza a comportarte como uno. No esperes motivación, créala. No esperes resultados, constrúyelos. No busques aprobación, gánatela. La mentalidad de crack es una guerra interna que se libra todos los días. Es levantarte cuando el cuerpo grita basta y decirle no me importa. Es mirar el espejo y no pedirte permiso para ser grande. Es entender que el mundo no va a aplaudirte por tu esfuerzo y aún así seguir empujando. Porque los cracks no necesitan reconocimiento, su hambre es suficiente. Los cracks no se comparan, se superan, no preguntan cuánto falta, solo piensan cuánto más puedo resistir. Son soldados de su propio propósito, disciplinados hasta el tuétano, enfocados como francotiradores, mentalmente inquebrantables. Escúchame bien, la mayoría de las personas se quiebra ante la presión, pero un crack usa la presión como combustible. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es cuando realmente se activa. Donde otros tiemblan, él sonríe. Donde otros retroceden, él avanza, porque entiende que el dolor es el precio de la excelencia,
que no hay gloria sin sufrimiento, ni victoria sin sacrificio. Los cracks no se quejan del camino, lo dominan, no buscan caminos fáciles, construyen caminos imposibles, y mientras todos dudan, ellos ejecutan. La diferencia entre un mediocre y un crack no está en las oportunidades, sino en la mentalidad. El mediocre necesita condiciones ideales para actuar. El crack actúa incluso cuando todo está en su contra. El mediocre sueña, el crack planifica. El mediocre quiere, el crack hace. Y no hay magia en esto. Hay determinación, porque mientras tú piensas si vale la pena intentarlo, un crack ya va por la mitad del camino. Tener una mentalidad de crack significa dominar tu mente antes de dominar cualquier habilidad. Significa aprender a controlar tus impulsos, tus emociones, tus excusas. Significa no permitir que tu mente te sabotee, porque la mente del débil siempre busca comodidad, pero la mente del fuerte busca crecimiento. La comodidad es el enemigo silencioso del progreso, y si no lo entiendes, vas a quedarte atrapado ahí, viviendo una vida promedio, viendo cómo los cracks conquistan el mundo mientras tú sigues esperando el momento perfecto. ¿Sabes cuál es la diferencia real entre tú y un crack? Que él decidió no rendirse, que él decidió soportar el dolor, que él decidió hacer lo que tenía que hacer, incluso cuando no tenía ganas. Esa es la línea que separa a los que hablan de los que hacen. Esa es la frontera entre la mediocridad y la grandeza. Y no hay manera de cruzarla sin pagar el precio. Tienes que estar dispuesto a perder la versión débil de ti mismo. Tienes que matar a tu comodidad, a tus miedos, a tus dudas. Porque el crack no negocia con sus emociones, las domina. La mentalidad de crack no se trata de ser arrogante, se trata de tener un estándar tan alto que te obligue a crecer. Es mirar tu propio reflejo y decirte, no es suficiente. No porque te odies, sino porque sabes que puedes más. Y sí, eso cansa, sí, duele. Sí, vas a sentir que no puedes más. Pero cada vez que te levantas cuando no tienes fuerzas, estás construyendo algo que el resto no tiene, fortaleza mental. Estás convirtiéndote en alguien que no se quiebra, que no duda, que no depende del entorno para avanzar. Estás creando tu propia armadura, y esa armadura no se fabrica en los días fáciles. Cuando el crack entrena, no entrena para mejorar un poco, entrena para ser el mejor, no busca ser bueno, busca ser temido, no compite por participar, compite por dominar, y esa mentalidad se traduce a todo, al trabajo, a los estudios, a la vida, porque el crack no acepta menos que la excelencia, no busca atajos, busca impacto, no pide permiso, toma acción. Y sí, esa forma de pensar lo hace diferente, lo hace solitario incluso. Porque el precio de ser un crack es que pocos te entienden, pocos soportan tu ritmo, tu hambre, tu silencio. Pero ahí está la clave. El crack no necesita ser entendido, necesita resultados. Y cuando los resultados llegan, el ruido se apaga. Piensa en esto, mientras tú duermes, hay alguien allá afuera haciendo lo que tú dijiste que ibas a hacer mañana. Mientras tú dudas, hay alguien sacrificando su descanso para construir su ventaja. Y ese alguien, si mantiene su enfoque y disciplina, será el crack que tú admirarás en unos años. ¿Por qué? Porque él no esperó las condiciones ideales, porque no se dejó dominar por la pereza, porque entendió que el tiempo no se negocia. El crack no desperdicia sus horas en distracciones, las invierte en su propósito. La mentalidad de crack es despiadada con las excusas, es intolerante con la mediocridad, es directa, fría, precisa, porque no hay espacio para los débiles cuando se trata de alcanzar grandeza. Cada minuto cuenta, cada acción suma o resta, cada decisión te acerca o te aleja. No hay punto neutro, o avanzas o retrocedes, o te vuelves más fuerte o más débil, o te conviertes en un crack, o en uno más. Y aquí viene la verdad que muchos no quieren escuchar. No todos tienen lo que se necesita, no todos están dispuestos a pagar el precio, no todos soportan el dolor, la soledad, el rechazo, pero si tú sí lo haces, si tú sí resistes, si tú sí te mantienes cuando todos abandonan, entonces el trono te espera. Porque los cracks no se coronan, se ganan su corona con sangre, sudor y enfoque. El crack no dice, ojalá pueda hacerlo, dice, voy a hacerlo o muero en el intento. Y esa es la diferencia entre desear y conquistar. Esa es la diferencia entre vivir como los demás, o destacar como un depredador en medio de presas. Tienes que decidir quién vas a ser. Porque el mundo no te va a detener para darte tiempo. El mundo sigue, con o sin ti. Y los cracks saben eso.
Por eso no pierden tiempo, no se lamentan, no esperan. Se levantan, entrenan, ejecutan, ganan. El crack no necesita motivación, porque su propósito lo despierta antes que el sol. No necesita que lo aplaudan, porque él mismo se exige. No busca competencia, porque su único rival es su versión de ayer. Esa es la esencia, esa es la diferencia. Esa es la mentalidad de los que nacieron para liderar, no para seguir. ¿Quieres ser uno de ellos? Entonces deja de hablar, deja de justificarte, deja de perder el tiempo, porque mientras tú lo piensas, los cracks están escribiendo la historia que tú vas a leer mañana. Un crack no se distrae, no se dispersa, no se deja llevar por el ruido, por la moda, ni por lo que dicen los demás. Un crack tiene visión, tiene una dirección clara, y no la suelta, aunque el mundo entero intente hacerlo dudar. Porque él entiende algo que la mayoría no comprende. La concentración es poder. El enfoque es el arma más letal que puede tener un ser humano. Un crack sabe que quien controla su atención, controla su destino. Por eso no desperdicia energía en lo que no le suma. No responde a provocaciones, no se enreda en chismes, no se deja arrastrar por el caos. Está enfocado, y su enfoque es tan cortante como una cuchilla. ¿Sabes por qué la mayoría no llega? Porque se dispersan, empiezan con fuerza, pero pierden dirección. Quieren todo al mismo tiempo, y terminan sin nada. El crack, en cambio, elige su blanco y no lo pierde de vista. Es como un francotirador. Paciencia, precisión, frialdad. No dispara a lo loco, no actúa sin propósito. Espera el momento exacto, ejecuta y acierta. Esa mentalidad, esa frialdad, es lo que lo separa del resto. Mientras los demás se mueven por impulsos, él se mueve por estrategia. Un crack no solo trabaja duro, trabaja con inteligencia. Sabe que la disciplina sin dirección es energía desperdiciada. Por eso planifica, por eso mide, por eso observa. Su mente es como una máquina y su cuerpo, la herramienta que ejecuta. No hay lugar para la improvisación constante. Hay adaptabilidad, sí, pero siempre con propósito. Cada movimiento tiene intención, cada acción tiene un porqué. Esa es la diferencia entre el que intenta y el que conquista. Y aquí está la verdad cruda. Si quieres tener mentalidad de crack, tienes que aprender a estar solo, porque la soledad no destruye al fuerte, lo construye. Mientras el débil necesita compañía para sentirse válido, el crack se fortalece en silencio. Aprende a pensar por sí mismo, a decidir sin influencias, a mantener el rumbo aunque nadie lo acompañe. Es en ese silencio donde el crack escucha su propio propósito, donde afila su mentalidad. Los mediocres huyen del silencio, porque en él escuchan sus miedos. El crack lo busca, porque en él se encuentra a sí mismo. Y cuando se encuentra, nadie puede detenerlo. Ya no busca validación, ya no necesita aprobación, ya no depende de nada externo para seguir. Se convierte en su propia fuente de energía. Un crack no pierde el tiempo con excusas, no se justifica, no dice, es que no puedo, ni, es que hoy no tengo ganas. Las excusas son el lenguaje de los mediocres, y él las eliminó de su vocabulario. Cada vez que el cuerpo le pide descanso, él recuerda su propósito. Cada vez que su mente quiere rendirse, recuerda por qué empezó. Cada vez que la vida le pone obstáculos, recuerda que un crack no retrocede, se adapta. Esa mentalidad de adaptación lo hace invencible, porque no importa si el terreno cambia, él cambia con él. No importa si la situación se pone difícil, él se vuelve más fuerte. La mentalidad de crack no busca comodidad, busca evolución. Y la evolución duele. El crack entiende que el dolor no es un castigo, es una señal de crecimiento. Cada lágrima, cada frustración, cada noche sin dormir, es parte del proceso. Porque la excelencia no se consigue cuando todo sale bien, se consigue cuando sigues firme aunque todo salga mal. El crack no necesita garantías, necesita voluntad. No necesita suerte, necesita resistencia. Mira a tu alrededor, todos quieren el resultado, pero pocos están dispuestos a soportar el proceso. Todos quieren la gloria, pero nadie quiere la guerra. Y ahí es donde el crack se diferencia. Él ama la guerra, ama la lucha, el esfuerzo, la competencia, porque sabe que en la guerra se forja el carácter. Y mientras los demás huyen del dolor, él lo enfrenta. Mientras los demás buscan atajos, él toma el camino más duro, porque sabe que el camino difícil crea soldados, y el fácil crea víctimas. Tener mentalidad de crack es entender que la vida no te debe nada, que nadie va a rescatarte, que nadie va a venir a empujarte. Es entender que todo depende de ti. Si fallas, es tu culpa. Si ganas, también.
No hay culpables externos, no hay justificaciones, hay responsabilidad. El crack asume el control total de su vida. No culpa al pasado, no culpa a los demás, no culpa a la suerte. Se mira al espejo y dice: yo decido, yo actúo, yo cambio. Esa mentalidad te vuelve peligroso, porque cuando dejas de depender del entorno, cuando entiendes que tú controlas tu mente, te vuelves indomable. Ya nada te detiene, porque nada te domina. Y ahí, justo ahí, es donde la mayoría no puede seguirte. Porque el mundo está lleno de gente que se deja controlar, por el miedo, por la pereza, por la opinión de los demás. Un crack, en cambio, domina sus demonios, no los niega, los usa, transforma la rabia en combustible, convierte la frustración en energía, transforma cada herida en una lección. Esa es su verdadera fortaleza, la capacidad de convertir el dolor en poder. ¿Quieres tener mentalidad de crack? Empieza a amar el proceso, empieza a disfrutar la disciplina. Deja de buscar motivación y empieza a buscar compromiso, porque los cracks no esperan sentirse listos para actuar, ellos actúan y después se sienten listos. La acción viene primero, la mentalidad se construye a base de hechos, no de pensamientos. Cada mañana, el crack se levanta sabiendo que nadie lo va a felicitar por hacer lo correcto, pero igual lo hace. Sabe que el éxito no se gana con palabras, sino con consistencia. Sabe que el progreso real no se nota de un día para otro, sino con el tiempo. Por eso no se desespera, no se frustra si los resultados tardan, porque sabe que mientras los demás se rinden, él sigue. Y en esa constancia silenciosa es donde nace la diferencia. El crack no necesita que las cosas sean fáciles, solo necesita una razón para continuar, y cuando esa razón es clara, nada lo detiene. Porque su mente está entrenada para resistir el cansancio, la duda, el fracaso. Un crack puede caer 1000 veces, pero se levantará 1001, y cada vez más fuerte, más enfocado, más determinado. El crack no se rinde porque ya entendió algo fundamental. Rendirse no te ahorra dolor, solo te da una vida vacía. Rendirse no soluciona nada, solo te deja con la culpa de no haberlo intentado lo suficiente. Y esa culpa pesa más que cualquier sacrificio. Por eso el crack prefiere sufrir intentando, que vivir lamentando. Prefiere morir en el intento, que vivir arrepentido. Así se construye la mentalidad de cracks, con fuego, con sudor, con cicatrices, no con frases motivacionales ni con falsas promesas. Se construye en el campo de batalla de la vida, en los días grises, en los momentos en que nadie te ve. Ahí, en ese silencio, cuando el dolor arde y la mente duda, es donde el crack se hace. Porque mientras los demás buscan razones para parar, él busca razones para seguir, y siempre las encuentra. Porque para él, rendirse no es una opción. Principio del formulario. Hay un momento en la vida donde todo se vuelve silencioso, donde los gritos del mundo se apagan, donde ya no hay ruido externo, solo la voz interna. Esa voz que te pregunta, ¿vas a seguir o vas a rendirte? Esa voz que te mide, que te observa, que te desnuda. Y es ahí donde se define todo, porque ahí no hay público, no hay aplausos, no hay testigos. Solo estás tú y tu mente. Y la respuesta que des en ese momento determina quién eres realmente. Los débiles retroceden, los cracks aprietan los dientes y siguen. La mentalidad de crack no se entrena solo con victorias, se forja en la derrota, en la humillación, en los momentos en los que sientes que no das más. Ahí es donde nace la verdadera fortaleza. Cualquiera puede mantenerse firme cuando todo va bien, pero el crack se mantiene firme cuando todo va mal, cuando lo pierde todo, cuando la vida le da la espalda, cuando sus fuerzas están al límite y el dolor parece insoportable. Porque ahí, en medio de ese infierno, el crack no se quiebra, se templa. El fuego no lo destruye, lo purifica. Hay quienes confunden tener mentalidad de crack con tener ego, con creerse invencible. Pero no, la mentalidad de crack es humildad absoluta. Es saber que puedes perder, pero elegir seguir. Es saber que puedes fallar, pero aún así intentarlo. Es tener la valentía de seguir adelante incluso cuando no tienes garantías. El crack no se siente superior, se siente responsable. Sabe que lo que hace impacta en otros, sabe que su ejemplo es su mayor arma. Por eso no se permite aflojar, porque entiende que cada decisión deja huella.
Un crack no busca la perfección, busca el dominio, dominar su mente, su cuerpo, su entorno. Entiende que perfección no existe, pero la mejora sí. Y esa mejora constante se vuelve su obsesión. No se compara con nadie, se compara con quien fue ayer. Si hoy es 1 milímetro mejor que ayer, ganó, porque sabe que la grandeza se construye en milímetros. En esos pequeños avances que nadie nota, pero que cambian todo. Y para llegar ahí, tiene que aprender a pelear contra su peor enemigo, la comodidad. La comodidad es el veneno de los cracks. Es el susurro que te dice, ya hiciste suficiente, ya estás bien así, descansa un poco más. Pero el crack no escucha esa voz, la identifica y la aplasta. Sabe que esa voz es el sabotaje disfrazado de descanso, la pereza disfrazada de autocompasión. Por eso, cuando su mente dice basta, su cuerpo responde un poco más. Porque ahí, justo ahí, en ese instante donde todos se detienen, es donde los cracks se separan de los mediocres. Un crack no necesita estar motivado. Sabe que la motivación es inestable, que depende del estado de ánimo, de las circunstancias. Por eso entrena la disciplina, porque la disciplina no depende de emociones, depende de decisión. No importa si tiene ganas o no, si es hora de actuar, actúa. Si es hora de trabajar, trabaja. Si es hora de resistir, resiste. Es simple. El crack no negocia con su deber, lo cumple. Así se entrena la mente, así se construye el carácter. Y hay algo más, el crack no huye del miedo, lo enfrenta, lo estudia, lo usa, porque sabe que el miedo no es el enemigo, es la señal de que va en la dirección correcta. Donde hay miedo, hay crecimiento, donde hay incomodidad, hay evolución. Por eso, cuando el resto huye del miedo, el crack camina hacia él, porque entiende que detrás del miedo está la versión más fuerte de sí mismo. Un crack no se engaña con apariencias, no se deja seducir por lo fácil, por lo rápido, por lo inmediato. Él juega a largo plazo. Mientras los demás buscan placer, él busca propósito. Mientras los demás quieren reconocimiento, él quiere respeto. Respeto ganado con resultados, con trabajo, con constancia. Porque sabe que el verdadero reconocimiento no se pide, se impone, no se habla, se demuestra. La mentalidad de crack es una guerra diaria contra la debilidad, contra la distracción, contra la voz que dice no puedes. Y cada día que la vence, se fortalece un poco más. Pero hay algo que lo mantiene en pie incluso cuando ya no tiene fuerzas, su visión. El crack tiene claro hacia dónde va. Tiene una misión que lo sostiene cuando todo lo demás falla, y ese propósito se convierte en su combustible. Por eso, cuando los demás descansan, él sigue. No porque sea masoquista, sino porque sabe que mientras otros duermen, él avanza. Mientras otros se quejan, él actúa. Mientras otros esperan condiciones ideales, él trabaja con lo que tiene. Esa mentalidad lo vuelve imparable, porque no espera que las cosas sean perfectas, las hace funcionar. No necesita motivación externa, se autoalimenta con su propósito. Ser crack no es una meta, es un estilo de vida, es un compromiso diario con la excelencia, es levantarte cada día con la mente de un soldado, alerta, preparado, dispuesto. No importa si estás cansado, no importa si no ves resultados, no importa si nadie te apoya. Sigues, porque entiendes que rendirte no cambia nada, pero insistir lo cambia todo. Y mientras los demás se quejan del sacrificio, tú aprendes a disfrutarlo. Porque el sacrificio es lo que te separa, es lo que te limpia, lo que te depura, lo que te convierte en algo más. Cada vez que eliges lo difícil en lugar de lo fácil, estás moldeando tu carácter. Cada vez que eliges la disciplina sobre la pereza, estás construyendo tu destino. Cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, estás acercándote a tu grandeza. El crack no busca validación, no necesita que lo entiendan, porque sabe que el camino del ganador siempre se ve solitario desde afuera. Pero en esa soledad encuentra poder, encuentra claridad, encuentra a su verdadero yo. El crack no se pierde en la multitud, brilla por su consistencia, no grita para que lo escuchen, actúa para que lo respeten. Y cuando las cosas se ponen imposibles, cuando el dolor parece demasiado, cuando el cuerpo no responde, el crack sonríe, porque sabe que ese es el momento donde todos los demás se detienen, y él no. Ahí es donde crece, ahí es donde demuestra de qué está hecho. Porque el crack entiende que no se trata de cuántas veces ganas, sino de cuántas veces te niegas a caer. Esa mentalidad no se compra, se entrena.
Se construye con años de sudor, de frustración, de caídas, pero también de orgullo, de superación, de logros que valen más porque costaron. Y lo más impresionante de todo es que un crack no compite contra otros, compite contra su propio potencial. No quiere ser mejor que los demás, quiere ser mejor que su versión anterior. Sabe que su único rival real es él mismo. Por eso no se distrae, no se corrompe, no se detiene, porque su guerra es interna, y mientras siga luchando dentro, ganará fuera. La mentalidad de crack es simple en teoría, pero brutal en práctica. Dominarte a ti mismo, incluso cuando nadie te mira. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo exige. Seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Esa es la esencia, esa es la fórmula, esa es la diferencia entre un hombre común y un crack. Porque al final del día, todos tienen sueños, pero solo los cracks tienen el coraje de convertirlos en realidad. Un crack no nace, se construye. Se construye con golpes, con decepciones, con noches sin dormir, con días en los que quiso rendirse pero no lo hizo. Se construye cuando todos dudan de él, cuando lo dan por vencido, cuando el silencio se vuelve su único compañero. Porque en ese silencio es donde un crack se forja, donde su mente se endurece como el acero y su corazón aprende a latir sin miedo. La mentalidad de crack no es un discurso bonito ni una frase de redes sociales. Es una forma de vivir, es una decisión que tomas todos los días. Hacer lo que otros no hacen, soportar lo que otros no soportan, avanzar cuando todos se detienen. Es convertir el dolor en impulso, el fracaso en lección y la soledad en estrategia. Es entrenar tu mente hasta que se convierta en tu mejor arma, no en tu peor enemigo. Un crack no busca excusas, las destruye. No busca aprobación, la ignora. No busca atajos, los desprecia, porque sabe que cada atajo es una trampa disfrazada, una ilusión de éxito rápido que te roba la verdadera victoria, la del carácter. El crack sabe que no hay crecimiento sin resistencia, no hay respeto sin sacrificio, no hay dominio sin repetición. Cada día, sin importar si hay resultados, sigue, no por obligación, sino por convicción. Y eso es lo que lo separa del resto, la convicción. Porque el crack no necesita garantías para creer en sí mismo. Él cree antes de ver, cree cuando nadie más lo hace, cree cuando todo se derrumba, cree cuando su cuerpo tiembla y su mente duda. Porque su fe no se basa en las circunstancias, se basa en su decisión de no rendirse jamás. Y esa fe, esa certeza interna, es lo que lo convierte en una amenaza para el mundo mediocre. El crack no teme fracasar. Teme no intentarlo, porque sabe que el fracaso duele, sí, pero enseña. Y la inacción mata. Matar sueños, matar ambiciones, matar espíritu. Por eso actúa, a veces gana, a veces aprende, pero jamás se detiene. Cada caída es una oportunidad para reforzar su carácter. Cada error, un recordatorio de que aún está en la batalla. Y mientras siga en la batalla, sigue vivo. El crack no busca comodidad, busca propósito. Porque entiende que la comodidad es el enemigo invisible que destruye al hombre en silencio. Te hace creer que estás bien cuando en realidad estás estancado. Te hace conformarte cuando podrías ser legendario. Te hace dormir cuando deberías despertar. Por eso, el crack vive incómodo. Se levanta temprano cuando nadie lo hace. Entrena cuando no tiene ganas. Trabaja cuando los demás descansan. Aprende cuando otros se distraen. No porque disfrute el sacrificio, sino porque sabe que ese sacrificio lo transforma. Un crack no se define por su talento, se define por su carácter. El talento te da una ventaja, pero el carácter te mantiene en la cima. Porque el mundo está lleno de talentosos que se rinden, de genios que se quiebran, de promesas que desaparecen. Pero el crack no depende del talento, depende de su mente, y su mente no se quiebra. Puede temblar, puede cansarse, puede sangrar, pero no se quiebra, porque ya entendió que el dolor es parte del precio, no una señal de debilidad. Hay una línea que separa al hombre común del crack. Esa línea no es el talento, ni la suerte, ni los recursos. Es la mentalidad, la decisión de no rendirse cuando sería más fácil hacerlo, de seguir creyendo cuando nadie más lo hace, de mantenerse firme cuando todo arde. Esa mentalidad es lo que convierte a un hombre en una fuerza imparable. El crack no busca reconocimiento externo porque su satisfacción viene del dominio interno. No necesita demostrarle nada a nadie porque su verdadera competencia es consigo mismo.
Cada día, al mirarse al espejo, no se pregunta si es mejor que los demás, se pregunta si es mejor que ayer. Esa mentalidad lo mantiene en guerra, pero también lo mantiene en crecimiento. Y cuando llega la victoria, porque siempre llega, no la celebra con arrogancia, la honra con gratitud, porque sabe que cada triunfo es el resultado de cientos de derrotas silenciosas. Sabe que detrás de cada éxito visible hay miles de batallas invisibles, decisiones, renuncias, sacrificios. El crack no olvida su camino, no olvida las veces que cayó, ni las veces que dudó, ni las veces que el miedo casi lo vence, porque sabe que sin esas cicatrices no sería quien es. El crack vive con una regla grabada a fuego: nunca olvidar de dónde viene, pero jamás volver atrás. Su pasado lo formó, pero no lo define. Su presente lo fortalece y su futuro lo guía. No se estanca en el lo que fue, porque su mirada siempre está en el lo que puedo ser. Esa visión lo mueve, lo empuja, lo mantiene vivo. Y hay algo que el crack entiende mejor que nadie: que el mundo no le debe nada. Nadie va a salvarlo. Nadie va a empujarlo, nadie va a creer por él. Todo depende de su disciplina, de su enfoque, de su carácter. Por eso no espera, actúa, no pide, crea, no sueña, ejecuta, porque sabe que los sueños sin acción son fantasías, y él no vive de fantasías, vive de resultados. Cuando un crack cae, no busca culpables, se levanta. Cuando un crack fracasa, no busca lástima. Analiza, ajusta, mejora. Cuando un crack gana, no se relaja, eleva el estándar. Esa es su naturaleza, nunca está conforme. Siempre hay una versión mejor de sí mismo que lo espera, y su única misión es alcanzarla. Y aunque el camino sea largo, aunque la soledad pese, aunque el cansancio queme, el crack sigue. Porque no está aquí para sobrevivir, está aquí para conquistar. Porque sabe que la vida no premia a los que esperan, sino a los que resisten. Y en ese punto, donde la mayoría se rinde, él se levanta. Donde otros se quiebran, él se fortalece. Donde otros paran, él acelera. Un crack entiende que su mayor victoria no es el dinero, ni el reconocimiento, ni la fama. Es mirarse al espejo y saber que lo dio todo, que no se guardó nada, que luchó hasta el final, que cuando el mundo le dijo "no puedes", él respondió "mírame hacerlo". Esa es la mentalidad de cracks. No pedir permiso para ser grande, no buscar aprobación para ser imparable, no rendirse jamás, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie más entienda. Porque al final, cuando el polvo se asienta, cuando el ruido se apaga, solo quedará una cosa: tu carácter. Lo que hiciste cuando nadie te veía, lo que decidiste cuando todo era incierto, lo que fuiste cuando nadie te apoyó. Eso es lo que te define, eso es lo que te separa. Eso es lo que te convierte en un crack. Y si estás escuchando esto, grábalo en tu mente. El mundo no necesita más quejas, necesita más cracks, más hombres dispuestos a pensar diferente, actuar diferente y vivir diferente. Hombres con mentalidad de hierro, con propósito ardiente y disciplina inquebrantable. Porque el futuro no pertenece a los que hablan, sino a los que hacen. Y los cracks siempre hacen.